Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, saludarles y tener la bendición de estar compartiendo la palabra un domingo más con ustedes. Saludamos también a todos nuestros amados que nos están viendo por la transmisión o que luego también ven esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar pronto con nosotros acá alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Qué bueno es estar juntos, qué bueno es alabar juntos al Señor. Amén. Recuerda, amado, que esto es el ser y hacer iglesia, el estar juntos, el estar reunidos, el estar congregados. Pero es importante que tomemos estos tiempos, que le demos la importancia y la relevancia al estar juntos, al estar congregados. Amado, la iglesia y el estar juntos es una idea, es un diseño del Señor. Es un diseño, es una idea del Padre. Amén. Cuando estamos todos juntos, cuando estamos reunidos, lo que estamos haciendo es realmente manifestar esta dinámica de cuerpo de la cual nos habla la palabra. Cada uno de nosotros trae aquello que de gracia ha recibido de parte del Señor para entregarlo y para volcarlo acá. Amén. Y es porque la iglesia tiene este sentido de comunidad, comunitario. Vamos, no hay como estar juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Nuestra vida tiene que ser una vida de devoción que de continuo le está entregando alabanza al Señor. Amén. Pero amados, no podemos aislarnos. Es un llamado del Señor que su iglesia esté junta, esté reunida. Y para eso está la iglesia local. Amén. Así que les bendecimos y a aquellos que nos están viendo por la transmisión les exhortamos para que estén acá junto a nosotros alabando al Señor. Amén. Amados, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Espero que esté realmente tomando y que le esté bendiciendo esta palabra que realmente el Señor la ha cargado en mi corazón para este tiempo, esta temporada. Y me gusta cada domingo recordar por qué es importante que estudiemos y conozcamos los atributos de Dios. Y es porque a través de ellos nosotros podemos conocer a Dios. No es suficiente que tengamos una idea vaga de quién es Dios. Hemos de conocerle. Hemos de conocerle. Y Dios, como una persona, se muestra así hacia nosotros. Él es Dios, Él es el soberano, está por sobre todo, vamos a ver eso también. Pero como una persona que se ha revelado a nosotros, necesitamos conocerle como nos conocemos entre nosotros también. Y así como nosotros en nuestras relaciones las vamos desarrollando, ¿verdad? Desde un punto de partida, ¿verdad? Donde conocemos de pronto aquellas cosas que son, permítame decirlo así, más superficiales, y luego vamos adentrándonos y conociendo las profundidades de una persona. Lo mismo nos pasa con Dios, ¿sí? Y muchas veces, ahora no quiero usar la palabra superficial, ¿sí? Muchas veces nuestro primer conocimiento de Dios tuvo que ver con algo extraordinario que Dios hizo en nosotros, ¿sí? Una sanidad, una restauración, un milagro. Amén. Dios intervino de manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no todos acá, podríamos decir que hemos experimentado la mano de Dios de esa forma. Amén. Pero luego de haber experimentado eso, o a partir de ahí, nosotros no podemos decir que conocemos a Dios. Hemos conocido algo de Él, ¿verdad? Algo extraordinario, algo poderoso, maravilloso. Pero a partir de ahí yo necesito profundizar con Dios, conocerle realmente, saber quién es. Y evidentemente que todo ese escudriñar, esa profundización, no va a ser otra cosa, amados, sino bendecir y traer luz a nuestra vida. Amén. Y por eso tenemos que conocer a Dios. Y otra razón muy importante por la cual tenemos que conocer a Dios, recuerde esto, es porque si nosotros no conocemos a Dios, estamos constantemente corriendo el riesgo
de caer en idolatría. Es decir, nosotros tratar de ajustar a Dios a nuestras formas, a nuestras maneras, a nuestros entendimientos, aún incluso a nuestras necesidades. Y como decíamos hace unas semanas atrás, Dios aborrece aquello. A Dios no le gusta la idolatría. Le es odioso. ¿Por qué? Porque forzosamente se está tratando de ajustar su carácter, su identidad, su imagen. Amén. Por eso Él se ha revelado a nosotros. Hay cosas que no son misterio, pero hay otras cosas que nos han sido reveladas y aquellas nosotros tenemos que conocerlas. Amén. Amén. Entonces recuerde esto, que no se lo olvide. Conocer a Dios es sencillo, pero exigente. ¿Sí? Conocer a Dios es sencillo, todos pueden hacerlo, está al alcance de todos, pero es exigente. ¿Por qué es exigente? Porque conlleva que nosotros nos comprometamos a buscar de Él. Que nosotros nos comprometamos a escudriñar su palabra, que le busquemos en oración, que le alabemos, que meditemos en Él. Amén. Por eso decimos que es sencillo, pero es exigente. Más fácil para explicar esto. Todos pueden hacerlo. No todos quieren hacerlo. Todos pueden venir y conocer a Dios. No todos quieren hacerlo. No todos quieren. Requiere de un compromiso. Requiere, permítame decirlo, de un esfuerzo. A veces requiere de un sacrificio. Requiere de obediencia. Amén. Entonces, amados, Dios está ahí, con las puertas abiertas. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Amén. Y hoy, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la bondad? ¿Sí o no? Muy bien. Donde concluimos que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno siempre, todo el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las particularidades que nosotros podamos tener en nuestra vida, Dios es bueno. Y por eso Él es digno de nuestra adoración. Pero recuerde esto, es que nosotros tenemos que ser capaces de ver la bondad de Dios en sus medidas, no en las nuestras. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la misericordia. Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Y mire qué bueno que Dios sea misericordioso con nosotros, amados, porque si no, estaríamos perdidos, literalmente. ¿Sí? Vamos a Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, o fidelidad, esa palabra. Amén. Mira qué dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y dice luego, tardo para la ira, es una característica de su misericordia, y grande en misericordia y verdad. No sé si logra ver dónde está el énfasis acá. Es que Dios es misericordioso. Él es fuerte, pero Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Luego cuando veamos otro atributo vamos a enfatizar en el 7, que dice que guardas misericordia, de nuevo, a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado. De aquí donde entra otro atributo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y es muy importante que sepamos que así como el juicio es la justicia de Dios que confronta la iniquidad, la misericordia de Dios es su bondad que confronta el sufrimiento y la culpa de nosotros los seres humanos. La misericordia es su bondad que confronta el sufrimiento y la culpa de las personas, de los seres humanos. Es decir, si no hubiese culpa y si no hubiese sufrimiento, no hubiese dolor, no hubiesen lágrimas, Dios seguiría siendo infinitamente misericordioso. Pero su misericordia hubiese quedado escondida en su corazón, desconocida para todo el universo creado. No hubiese habido ninguna voz que se hubiera alzado para celebrar la misericordia del Señor, porque nadie habría sentido necesidad de ella. ¿Sí? Porque son la angustia y el pecado de nosotros las personas, de los humanos, los que han hecho salir a la luz la misericordia de Dios. ¿Entiende? Si no hubiese habido culpa ni sufrimiento, Dios hubiese seguido siendo misericordioso. Pero no se hubiese visto la expresión. Porque los atributos, este en particular, que es la misericordia, los atributos de Dios no aparecen o no nacen en función de una necesidad. Son propios de Dios. Dios es misericordioso. Porque Él es así. Dios no se volvió misericordioso por causa del pecado. Dios siempre ha sido misericordioso. Él es así. Él es misericordioso, eternamente misericordioso. Por eso esto es lo que decía Moisés. Tú eres fuerte, pero misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y fidelidad. Grande. Está claro que está exaltando la misericordia del Señor. Necesitamos la misericordia del Señor, amados. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su misericordia. La palabra misericordioso en este versículo, por cierto, tengo una serie larga y muy buena acerca de la misericordia. Puede verla en nuestro canal de YouTube. Es solo para decirle, porque hoy día vamos a dedicarle un día a un tema que le dedicamos como 12 semanas. Se lo digo por eso. Así que si quiere escudriñar al respecto, puede ir y revisarlo. Está muy bueno. La palabra misericordioso, en este verso, me acordé justamente por eso, porque lo expliqué esa vez. Esto. Es la palabra hebrea rahum. Rahum. Y es un adjetivo que describe a alguien compasivo. Misericordia está relacionado con la compasión. Y esta misma palabra también se encuentra como un sustantivo, que es en la forma rahamim. Esta es la palabra hebrea para misericordia o compasión. Es la palabra que está expresada en Daniel 9:9, que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado.
de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Mire el corazón de Dios. De Él es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y estas dos palabras comparten raíz con otra palabra hebrea que es rahem. Y esta palabra significa matriz, vientre. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Tengo un punto. Tranquilo. Y es que la palabra misericordia en hebreo está centrada en la esencia de una persona. Nos habla de lo más profundo de una persona. Nos habla del vientre de una madre. La palabra rahem, de donde luego derivan los otros dos, rahum y rahamim, es una palabra que invita a pensar o imaginar a una madre tierna, por cierto, que se preocupa por el bienestar de su hijo y que está atenta a sus sufrimientos y sus dolores. Eso es rahem, eso es misericordia. Es el corazón de una madre que está entregada y atenta a sus hijos. ¿Verdad? Es el corazón de las mamás, ¿o no? Las mamás, ¿sí? Lo siento, amigo. No vino tu mami. Es el corazón, ¿verdad? Está atento. Es lo que quiere hacer una mamá buena y sana, ¿verdad? Suplir las necesidades de su hijo, estar atenta. No quiere que sufra, no quiere que sufra dolores. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tiene este sentido de misericordia en su corazón. Entonces, mire, vamos a Primera de Reyes. Capítulo 3. Déjeme ver dónde quiero comenzar. Desde el 16, no voy a leer desde el 16, solo quiero decir, desde el 16 probablemente usted ha leído esta historia. Es donde queda expuesta la sabiduría de Salomón. Pero aquí se narra la historia de, vienen dos mujeres que se presentan delante del rey y las dos habían tenido un bebé con 3 días de diferencia. Entonces una le dice al rey que una durante la noche lo aplastó y su bebé murió. Y que ahora aquella que dice, y esta mujer que mató a su bebé ahora está tomando el mío y quiere decir que el que está vivo es de ella y el otro es mío. Entonces viene delante del rey para que el rey funja como juez delante de esta situación. ¿Sí? Pues usted lo lee en su casa desde el 16. Entonces vamos a leer. Desde él, obviamente de ahí comenzaron a disputar las mujeres. Una decía que el hijo vivo era de ella y el otro también. Entonces desde el 23 dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Escuche, ahí está la clave. Porque sus entrañas se le conmovieron por sus hijos. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo.
Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. La verdadera madre del hijo no estuvo dispuesta a que este fuese partido en dos, que significaba matarlo, evidentemente. ¿Para qué se iba a llevar pedazos del bebé? No estaba dispuesta a que padeciera el sufrimiento. Y ese sufrimiento estuvo dispuesta a entregarlo con tal de que siguiese con vida. Y el relato nos dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que esta mujer decide hacer esto? Y lo dice el versículo 26. Dice: porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Se acuerda lo que significaba Rahem? El vientre, la matriz, las entrañas. Eso es el Rahem, lo que se conmovió, lo que se compadeció. ¿Ve? Eso es misericordia. Eso es misericordia. A la verdadera madre del niño, la verdadera mamá, no le era indiferente lo que iba a suceder con el bebé. Le importaba su bienestar, que sobreviviese. A la otra mujer, en cambio, no le importaba que el bebé muriera. Ella estaba reclamando una medida de, permítame hacer, justicia. ¿Sí? Después vamos a ver este tributo. ¿Y qué es lo que era para ella lo justo? Que ninguno de los dos quedara con un hijo. Que los dos lo perdieran. Después vamos a ver ese tema. Pero la otra madre, su visión, su corazón no estaba en eso. No estaba en que las dos quedaran de la misma forma. Ella estaba dispuesta a entregarlo, es decir, desvincularse, ¿verdad? Estoy apelando aquí a usted, la madre, estaba dispuesta a desvincularse del lazo con tal de que el hijo pudiese vivir. ¿Por qué? Por misericordia. En sus entrañas se lo dijeron, lo más profundo de su ser. Esas son las entrañas conmovidas, ser movido a misericordia. De eso se trata la misericordia. La misericordia nos habla de un sentimiento profundo, pero también de una acción. Cuando uno es movido a misericordia, significa que está este sentir profundo en las entrañas, pero también hay una acción que le sigue. Un ejemplo que aparece con toda claridad en los evangelios respecto a la misericordia es la del buen samaritano. ¿Se acuerda? Pasa el sacerdote, no hace nada. Pasa el levita, no hace nada. Y pasa el samaritano, ¿y qué dice? Que es movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Ay, pobrecito. No, lo tomó y se hizo cargo de él. Lo ayudó, lo llevó a la posada, lo restauró. La misericordia no es solo el sentir, ¡oh, qué pena me da! Pero la misericordia se mueve en función de eso. Se mueve, hace algo en función de eso. Eso es la misericordia. Ahora, Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Amén? Amén. Y así como estamos utilizando estos ejemplos, ¿verdad? De la paternidad, de la maternidad,
justamente de esto es lo que nos habla. Bueno, nos habla de muchas cosas, pero esto es lo que en parte también nos revela este verso que lo utilizamos tanto y que probablemente todos acá no sabemos de memoria, que es Juan 3:16, que dice: eso mismo que ustedes dijeron, que ahora nuestros amigos van a proyectar para que todos lo lean. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ¿qué es lo que quería hacer la mujer que verdaderamente era la madre del Hijo? En cederlo para que pudiese vivir. No lo saque, amigo. Mira lo que nos dice acá, este verso. Que de tal manera nos amó que Él dio a su Hijo para que no se pierda. Para que no se pierdan, ¿verdad? Obviamente que hay que creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. El sacrificio, esa dádiva de Dios a través de Jesucristo tiene esta finalidad: que conozcamos la vida de Dios. No me quiero auto-spoilear porque voy a llegar a ese verso, pero sin Dios, sin la vida de Dios, que es por medio de Jesucristo, estamos muertos. Estamos muertos, estamos perdidos. Entonces, miren lo que hace Dios. Esto es una expresión de su misericordia también. Entregó a Jesús, se despojó de su unigénito para que muriese en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más viva. Así como la mujer estuvo dispuesta a cederlo para que siguiese con vida. Por eso, como nos decía la palabra a través de Moisés, Él es grande en misericordia y fidelidad. Grande en misericordia y fidelidad. Ese es Dios. Y siguiendo con esta misma idea, mira lo que dice Isaías 49. Isaías, capítulo 49, vamos a leer el verso 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Voy a leer de nuevo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es difícil, ¿verdad? Diríamos que casi, no sé, no es imposible, pero es tan grande el vínculo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Entonces miren lo que dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Miren, esto lo dice el profeta en medio de un tiempo oscuro de Israel. Y Dios está hablando aquí por medio del profeta. Y al expresar que Israel cree que Dios le ha olvidado, Él responde esto: que aún si una madre, con todo lo que conlleva el vínculo, se olvidase de su hijo, amados, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca. Si de alguna manera has pensado que Dios se ha olvidado de ti, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Amén. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Es como una madre que ha dado a luz y no se olvida de su hijo.
que trae a memoria lo que significa ese vínculo, lo que significa ese lazo. Y esto nos revela el corazón misericordioso, compasivo, clemente de Dios hacia nosotros. Él está atento a nuestro clamor, Él está atento a nuestra voz. La misericordia se clama en medio de las culpas y en medio de los sufrimientos, como ya lo dijimos. Y cuando nosotros clamamos a Dios, su palabra nos dice y nos muestra con toda claridad que Él no se olvida de nosotros, que Él no está ignorando aquellas cosas por las que estamos pasando. Él nos llama a que confiemos en su misericordia, que confiemos en su fidelidad. Recién hace un minuto atrás estábamos cantando, ¿verdad? Esta canción que decía, por la fe. Por la fe recibimos. Justamente esta es una de las cosas que recibimos de Dios por la fe, su misericordia. ¿Sí? Recuerden lo que hemos estado explicando esta semana. No seamos materialistas para pensar cuando hablamos de recibir de Dios. Estas son las cosas que recibimos de Dios. Las otras cosas son añadiduras, también las recibimos de Él. Pero hermano, esto es lo que trasciende. Recibimos por fe de su misericordia, de su gracia, de su favor. Creemos en Él, esperamos en Él. ¿Por qué? Porque le hemos conocido. Amados, aquellos que perseveran en la fe y que por la fe reciben estas cosas de Dios son aquellos que le han conocido. Le hemos conocido fiel, le hemos conocido bueno, le hemos conocido misericordioso. Le hemos conocido así. Y por eso resistimos firmes en la fe. A pesar de las circunstancias, confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque recuerde, Él no se ha olvidado de nosotros. Amén. Entonces, como le decía hace un momento, la misericordia es un sentir, pero también es una acción. Amén. Dios es misericordioso. Él tiene este sentir hacia nosotros, las personas, los humanos, sus hijos. Y Él también, obviamente, cumple con esto. Tiene este sentir y tiene una acción. Y la mayor muestra de esta acción de la misericordia de Dios hacia nosotros es Jesús. Es Jesús. Jesús es la mayor muestra de misericordia de Dios hacia nosotros. Es la muestra por excelencia. Como leímos hace un momento, Jesús fue enviado por el Padre a esto, a salvar, a redimir. Como leímos en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que pueda encontrar la vida de Dios, la vida eterna en Él. Amén. Ahí está, la acción de la misericordia. Quiero que vayamos a Mateo 23:37. Dice, este es un lamento por Jerusalén. Entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero ¿qué dice? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús aquí le está hablando a los fariseos
Y mire el ejemplo que les da. Les dice que los quiso juntar, que Dios muchas veces los quiso juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero ellos no quisieron estar ahí, debajo de sus alas. Esto nosotros lo podemos trasladar a nuestra temporada. Hoy también hay gente que no quiere estar debajo de las alas del Señor, que no quiere estar ahí. Porque lo que nos está mostrando el texto es que la misericordia de Dios está extendida. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus polluelos? Entonces, aun cuando la misericordia de Dios está extendida, hay gente que no quiere estar bajo las alas del Señor. Pero eso no tiene que desanimarnos, amados. Al contrario, esto tiene que animarnos a seguir llevando el mensaje del Evangelio en dicho y hecho. Seguir testificando acerca de Jesucristo, dando testimonio de lo que Él ha hecho, de quién es Él. Amén. Mire, hay gente a la que le compartimos la palabra, seguramente la ha pasado, y en primera instancia dice que no, o tiende al rechazo. Y en esas circunstancias, amados, que lejos esté el desánimo, sino que venga la perseverancia. Sepa esto, que desde ese momento, cuando hayan problemas o circunstancias, ya vas a saber dónde ir. Ya vas a saber qué puerta tocar. No porque nosotros, como individuos, seamos la respuesta o tengamos la respuesta, sino que sí la tenemos. No que nosotros seamos la respuesta, sino que tenemos la respuesta, que es Cristo. Es Cristo. Pero mire, el Señor tiene sus alas extendidas, ¿sí? Quiere que vengan sus pollos. Pero hay pollos porfiados. Hay pollos porfiados, lamentablemente. Entonces, hay pollos sabios y hay pollos necios. El pollo sabio, la gallina abre sus alas y entiende que tiene que venir. El pollo necio se va, la ignora. El pollo sabio queda resguardado bajo las alas de la gallina. El pollo necio, insensato, va a sufrir. Y lo más probable es que vuelva a donde la gallina, a sus alas. Porque así es la misericordia del Señor, ¿ve? No la cierra. Pero lo más probable es que ese pollo va a volver herido. Va a volver herido. Y Dios es misericordioso, entonces la va a sanar. Pero como es insensato, sufrió algo que el sabio no sufrió. ¿Ve? He terminado mi prédica. No. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sea sabio. Sea sabio. Cuando vea que Dios está con las alas sabias, es que, mire, porque no es que Dios está así, ¿verdad? Ese es como el relato del ángel que bajaba a la fuente, ¿se acuerda? Y tenían que ir corriendo, estaban todos atentos ahí, ¿verdad? El menos paralítico es el que recibía el milagro. Eso dice el texto. ¿Sí? Si no, no fue de crueldad.
Eso dice el relato. Entonces había uno que le andaba pidiendo que lo tiraran al agua, básicamente. Dios no está así. Él permanece con las alas abiertas. Entonces por eso no sea insensato, no sea necio, sea sabio y venga a las alas del Señor. Ahórrese dolores. No todos nos vamos a ahorrar. Vea que seguir al Señor también trae dolores. Pero es distinto el dolor que uno recibe o que uno vive por obedecer que por desobedecer. Es abismalmente diferente. ¿Sí? Porque nuestro buen, ¿verdad? Como nos relata en el Nuevo Testamento, nuestro buen amigo, apóstol Pablo, vaya que sufrió dolores, pero dolores que le traían gozo. ¿Sabe lo que significaban los dolores de Pablo? Como él lo dice en sus epístolas, que el evangelio corría. Y él decía, y si el evangelio corre, gloria al Señor por estos sufrimientos, gloria al Señor por estos dolores. ¿Ve? No es un dolor porque andaba ahí perdido, descarriado, amado. Era un dolor que tuvo como resultado que el reino fuese extendido, que el evangelio y la palabra corrieran. Amén. Entonces, amados, seamos pollos sabios, ¿verdad? Que vienen a las alas del Señor, ¿sí? Y oremos y confiemos en el Señor, que aquellos a quienes compartimos la palabra, también venga la sabiduría de Dios para que vengan a cobijarse en la misericordia del Señor. Amén. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Segundo de Corintios, capítulo 5. Hacer un cambio aquí. Vamos a leer desde el 14. Y yo voy a leer de otra versión, que es la TCB. Así que va a sonar un poco distinto, pero siga la lectura igual. 2 de Corintios, amigos, 5:14. Dice, yo estoy leyendo la TCB, dice, porque el amor sacrificial de Cristo nos hace reflexionar, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino por el que murió por ellos y fue resucitado. 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. 18. Todo esto que acabamos de leer, todo esto es obra de Dios. Escuche esto. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos hizo entender la importancia de la reconciliación para ser amigos de Dios. Es decir, nos puso al servicio de esta reconciliación. Sigo. ¿Dónde quedé? 19. Voy al 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y nos dio la tarea de anunciar a todos
el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo como si Dios los estuviera invitando a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les damos la oportunidad de que se reconcilien con Dios. Reciban la alta honra de ser amigos de Dios. Cristo no conoció el pecado, pero a favor de nosotros se hizo pecado para que nosotros tuviéramos nuestra identidad justificada delante de Dios. Amén. Mire, me encantó cómo expresaron estos versos. Quiero leer de nuevo el verso 18 y 19. Dice: todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, escucha esto, y nos hizo entender la importancia de la reconciliación para ser amigos de Dios. Es decir, nos puso al servicio de esta reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y nos dio la tarea de anunciar a todos el mensaje de la reconciliación. Gloria al Señor. ¿Ve que el Señor es bueno? Por medio de Jesús fuimos reconciliados con el Padre, amado. Y lo que me gusta de esta versión es esto, que esta reconciliación, ¿qué es lo que entendemos por reconciliación? Que no hacemos las paces, pero es más profundo que eso, para que llegamos a ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Mire el vínculo, este es el vínculo del que le habló Jesús a sus discípulos. Ya no los, en Juan 15, ¿se acuerdan? Ya no los he llamado discípulos, los he llamado amigos, porque a mis amigos le he expuesto las verdades, le he revelado aquellas cosas. Esta reconciliación es para que nosotros podamos ser amigos de Dios. ¿Y por qué es importante? Y se lo quise leer, porque la amistad nos habla de un vínculo, de un conocimiento. El amigo no es al que tiene ahí en Instagram o en Facebook. El amigo al que usted conoce, el que usted confía, que usted sabe cómo es, que sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le enoja, lo que le pone contento, cómo reacciona cuando se enoja, cómo reacciona cuando se pone feliz. Es un vínculo estrecho, cercano. Es llamado amigo. Y mire que Dios no le andaba diciendo amigos a todos. Ahora Él dice que es para que Jesús nos ha abierto esta puerta. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver que hay algunos personajes específicos al que Dios les dio la bendición de decir, este fue mi amigo. Es decir, conoció algo que los demás no conocieron. Pero mira lo que nos está diciendo el texto ahora. Que esta reconciliación es para que nosotros podamos ser amigos de Dios. Es decir, que tú puedes conocerlo así. Que Él nos está dando el beneficio de tener este vínculo con Dios. Amén, amado. Es para que se ponga contento. Amado, esto es más importante que la casa y la camioneta. O la casita en la playa. Es ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios, ser amigo del Dios Altísimo, ser amigo de aquel que es dueño de toda la sabiduría, el creador del universo. Eso, amado, ese era el fin de la reconciliación. Ve que por eso es lo que decía la semana pasada. Esto es lo que tenemos que entender de los atributos, amados. Pero ¿nos basta o no? ¿Nos basta que Dios nos muestre en su palabra que Él quiere ser amigo nuestro? ¿Nos basta eso o no? ¿Cómo no nos va a poner contento y gozoso? Yo pensé que iban a saltar, amado. El Dios Altísimo nos está diciendo que podemos ser amigos de Él. Amigos de Dios. Y ya Jesús nos había mostrado lo que significa que seamos amigos de Dios. Que Él no nos esconde cosa alguna. Amigos de Dios. Y esto no es otra cosa sino
La manifestación de su misericordia, amado. Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Eso, amados, es misericordia. Porque la misericordia se expresa cuando hay culpa y cuando hay sufrimiento. Que Dios no nos haya tomado en cuenta nuestros pecados para hacer esto es un acto de misericordia. De misericordia. Él nos estaba reconciliando con Él por medio de Cristo. Y eso nos recuerda lo que nos dice Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a leer desde el 1. Efesios 2, capítulo 1. Esto vamos a leer acá nomás, para que no nos confundamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, ¿sabe de quién es esta descripción? De todos nosotros. Para nosotros antes de Cristo, para todos los demás que están fuera de Cristo. Todos aquellos, amados, que no están en Cristo están muertos. Muertos en delitos y pecados. Y así estábamos nosotros antes de Cristo, si no nos creamos la última chupada del mate, como se dice. Así estábamos nosotros antes de Cristo, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo todo lo que hacen los demás, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Así estábamos. En esa condición vivíamos. De ahí nos sacó el Señor, amado. De ahí nos sacó el Señor. Versículo 4. Escucha esto maravilloso. Lea también. Pero Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor con que nos amó, escuche esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, amado. ¡Gloria al Señor! Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, ¿lo ve? Esto nos tiene que alegrar, amados. Nos tiene que poner contentos. Así estábamos, perdidos, muertos, extraviados. Pero dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Estando muertos, mire, estábamos muertos. ¿Y qué es lo que dijo Pablo en Corintios? No tomándonos en cuenta sus pecados, estaba ¿qué? Reconciliando al mundo con Dios. ¿Para qué? Para que llegásemos a ser amigos de Dios. Amigo de Dios. ¿Cómo nos va a alegrar esto, amados? Mire qué tremendo.
nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ahí estamos. Ahí estamos. Por la gracia y la misericordia del Señor, ahí estamos. Resucitados, sentados con Él. Amén. Esto, amados, es lo que nos tiene que, además de alegrar porque es la condición en la que estamos, recordar lo que también nos decía Pablo ahí en Corintios. El entender esto es lo que nos tiene que llevar a obedecer este llamado de Dios de ser embajadores de Él. De llevar este mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje de la obra redentora y salvadora de Cristo a aquellos que no le conocen. Es nuestra tarea llevar este mensaje de la reconciliación. Amados, Dios es misericordioso. Es un atributo de Él. Dios no se pone misericordioso. Él es misericordioso. Significa que la misericordia no es un estado temporal de humor en Dios. Es un atributo de su ser eterno. La misericordia es. La misericordia nunca comenzó a ser, sino que era desde la eternidad. Y de la misma manera, nunca dejará de ser. La misericordia de Dios nunca va a ser mayor, ya que en sí misma es infinita. Y por lo mismo tampoco puede sufrir disminución alguna. No hay nada en lo absoluto que ha ocurrido ni que ocurrirá, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, que podrá cambiar las tiernas misericordias de Dios. No hay nada. Su misericordia, amado, permanece para siempre. Como una inmensidad que no tiene límites y que se extiende en compasión y en piedad. Dios es rico en misericordia. Vamos, Dios es rico en misericordia. Y su misericordia se manifiesta en esto, amados, en que nosotros estábamos perdidos y aún estando así, Él nos salvó. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino que en Cristo nos reconcilió con Él. Esta es la misericordia de Dios, amados. Por eso estos versos de Efesios 2 son tan importantes, porque aún hoy, amados, nada es por nuestros méritos. Todo esto sigue siendo don de Dios. Todo este cambio y esta transformación que hemos vivido es por Él. Es porque Cristo está ahora en nosotros. Y nosotros ahora, con esta vida nueva en Cristo, hemos de extender la misericordia de Dios. El mundo necesita escuchar de las misericordias de Dios. Nosotros tenemos que anhelar que las misericordias de Dios sean escuchadas y recibidas. Como nos dijo Jesús en Mateo 9, tenemos que rogar al Señor de la mies que nos envíe como obreros a su mies. Eso es algo que tiene que estar de continuo en nuestras oraciones, amados. La misericordia. Misericordia. ¿Todos conocen la historia de Jonás? ¿Verdad? ¿Sabe que en Jonás ocurre algo muy
Nosotros por temas de canciones y por la historia siempre nos quedamos con Jonás, como que lo que quedó de Jonás en nuestra cabeza es que se lo tragó el pez gigante o la ballena. Y aunque ahí hay un elemento cristológico, ¿verdad? Porque hay una señal que apuntaba a Cristo, ese es un libro que nos muestra mucho más que eso. Literalmente el libro de Jonás, es cortito, léalo, lo va a leer de aquí a su casa. Nos habla acerca de la misericordia de Dios. Y de alguna manera nos muestra esto. Es la disposición de Dios de extender misericordia al mundo. Pero hay algo muy paradójico. En la historia de Jonás tiene este tira y afloja de Jonás con Dios, que tuvo la osadía de arrancarse de Dios. Y usted sabe, con el pez, Dios lo llevó de todas maneras, él se arrepienta y adentro Dios lo lleva de todas formas a Nínive. Y Jonás va, y recuerde que Dios le había llevado a Jonás con un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y Jonás no quería ir porque Nínive era parte del imperio asirio, quienes habían tomado a Israel. Y los habían usurpado, los habían castigado, los habían oprimido. Esa es la razón por la que Jonás no quiere obedecer a Dios. ¿Ve? No crea que Jonás se quería arrancar del llamado porque no le gustaba Nínive o porque era un rebelde sin causa. Esa es la razón de fondo por la que él no quiere ir, ¿sí? Pero Dios lo envía y lo envía a Nínive. Bueno, Jonás en el capítulo 4 se enoja con Dios. Se enoja con Dios. Ya se había arrancado, ahora se enoja. Y aquí está la paradoja. ¿Sabe por qué Jonás se enoja con Dios? Por ser misericordioso. Jonás se enoja con Dios porque él decidió extenderle misericordia a aquellos que le habían hecho daño. Y dice Jonás, en el 2, el 4. Ahora, oh Jehová, escuche, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía, Jonás conocía a Dios. Sabía yo que tú eres clemente, otra versión dice misericordioso, y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿De dónde sacó eso Jonás? Eso fue lo que había dicho Moisés, ¿verdad? ¿Recuerda? Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y viene toda la escena de la plantita. ¿Se acuerdan? Voy a saltar al 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Se enoja, vamos, Jonás con Dios por ser misericordioso. Hay mucha riqueza en estos versos nomás. A veces nosotros somos como Jonás, amados. No nos gusta ver la expresión de la misericordia de Dios en otros.
A veces incluso nosotros pesamos y queremos medir quiénes requieren las misericordias de Dios. Amado, incluso hasta que los que nos hacen mal necesitan la verdad y la misericordia del Señor. Aún aquellos que nosotros hemos sentido que nos han oprimido requieren escuchar el mensaje, mínimamente. Y la escena de la calabacera es muy importante por el mensaje que le da Dios ahí, porque eso nos habla de nosotros, nuestro estado actual. ¿Ve? Que en estos momentos en que nosotros nos sentimos bien, nos sentimos plenos, nos sentimos llenos del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos cambia, nos transforma. El otro día estaba conversando con unos chicos a quienes estoy discipulando, entonces me testificaba y me decía que gente le ha dicho, oye, que estáis cambiado, que te ha hecho bien la iglesia, le decían. ¿Ve? Porque es lo que hace Cristo en nosotros. Pero este es el tema, que todas esas cosas no son por nosotros. Es por Cristo. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros, es lo que Él sigue haciendo en nosotros. Y esas cosas muchas veces son como la calabacera. ¿Ve? Y es el mismo mensaje que Dios le da a Jonás. Además, nosotros no hicimos nada por eso, más que recibirlo, como cantábamos, por la fe. Recibirlo por la fe. ¿Y por qué quería acentuar este texto? Porque la palabra nos dice que Jonás sabía. Este es el reclamo de Dios a Jonás, amado. Mire qué locura santa. Sabía que eras clemente y piadoso. Por eso no quería venir. Porque te conocía clemente, te conocía misericordioso. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que si él predicaba y ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Dios los iba a perdonar. Y es un mensaje para nosotros también, amados. Pero nosotros aprendamos de esto y que como conocemos a Dios, que es así, que es piadoso, clemente y misericordioso, esto nos invite a llevar el mensaje de Jesucristo para que otros puedan conocer de sus misericordias. Amén. Amados que nos van a ayudar con la cena, por favor, para que seguimos este tiempo. El Señor es bueno, amados. Él es grande en misericordia. Y mientras reparten la cena, quiero leer Lamentaciones 3, los versículos 22 y 23. Que esto también a veces lo cantamos o lo decimos mucho. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Aleluya. Para recibir misericordia, primero tenemos que saber que Dios es misericordioso. Y no basta solo con creer que una vez Dios manifestó su misericordia con Noé, con Abraham, con David y con todos estos personajes. O que solo Él la mostrará algún día en el futuro. Tenemos que creer, amados, que la misericordia de Dios no tiene límites, que es gratuita, que es por gracia y que fue por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que está disponible para nosotros hoy. Hoy. Podemos pasarnos
la vida clamando y suplicando misericordia, pero la misericordia de Dios está ahí. Está dada por medio de Jesucristo. Y no considerarle, amados, y no considerar las misericordias del Señor estando ahí, es como estar con hambre y estar a las puertas de un lugar donde hay un gran banquete, donde todos son bienvenidos, pero quedarnos a la puerta y no tomar y no pasar a comer del banquete. Y podemos ser así, o podemos ser aquellos que por la fe toman y reciben de las misericordias del Señor. Y entrar a este salón, entrar a este lugar y sentarnos a la mesa para comer de las misericordias del Señor. Dejar atrás y de lado la incredulidad, la duda, y creer y confiar que grandes y nuevas son cada mañana las misericordias del Señor.